Como se habrán dado cuenta, mis amados hermanos, vamos a continuar nuestra travesía en el libro de Jueces. Y entramos ahora en los últimos 3 capítulos del libro, el cierre, el clímax, digámoslo así, del libro. Y este es probablemente uno de los pasajes más difíciles de leer en todas las escrituras. Y hay tentación a veces de saltárselo, pero Dios lo tiene aquí por un propósito y debemos estar anuentes, hermanos, a todo el consejo de Dios. Este pasaje nos permite ver al pueblo de Dios tocando fondo. Precisamente hemos titulado el mensaje de esta mañana, cuando un pueblo toca fondo. Y los eventos aquí descritos, mis amados hermanos, probablemente sucedieron al principio del periodo de los jueces, no al final. Probablemente esto se dio en el periodo entre la muerte de Josué y la muerte del sacerdote Finés, como veremos más adelante en el capítulo 20. Y la razón por la que el autor de Jueces pone estos eventos, los eventos del capítulo 17 hasta el 21, al final, son dobles. Primeramente, nos dicen qué rápido el pueblo de Dios se corrompió. Es lo primero que nos dice aquí. Qué rápido, tan pronto Josué murió, el pueblo de Israel entró en una decadencia espiritual a una velocidad abrumadora. Es lo primero que notamos. Y lo segundo que notamos aquí es que el autor de Jueces quiere dejar nuestras retinas marcadas, es la palabra, en lo grave que llegó a ser la condición espiritual de quienes decían ser el pueblo de Dios. Usted podría pensar, o podríamos imaginarnos al autor de Jueces diciendo: ¿ustedes de verdad creen que exagero al decir que hacía falta un rey? Escuchen esto o lean esto. ¿Ok? Y la intención para nosotros hoy es mostrarnos la importancia de reconocer, gracias hermano, el reinado, el señorío del Señor Jesucristo en nuestras vidas. La semana pasada, el hermano Adrián nos habló acerca de el conflicto entre las dos simientes, ¿verdad? La simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Hay enemistad entre ambas simientes, pero también nos mencionó el hermano Adrián distintivos entre las dos simientes. Y voy a pedirle que me acompañen a un pasaje que el hermano leyó. Primera de Juan capítulo 3, versículo 10. Primera de Juan 3:10 dice de la siguiente manera: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Ven el contraste ahí? Jueces 19, mis amados hermanos, es un claro ejemplo
de precisamente cómo se comporta la simiente de la serpiente. Y lo vamos a ver a través de esta historia. Lo primero que quiero mostrarles, hermanos, es una pareja peculiar. Los versículos 1 y 2 nos van a dar los parámetros para acomodarnos dentro del relato. Acompáñenme a nuestro texto. Jueces 19, versículos 1 y 2. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Es importante, hermanos, que notemos la primera parte del versículo. Como siempre, hay una tendencia, hay un diagnóstico que el autor de Jueces quiere que notemos. Lo vimos en 17:6, lo vimos en 18:1 y lo vemos nuevamente aquí en 19:1. En aquellos días no había rey en Israel. No había monarquía, pero también implica que el Señor, quien debía ser su rey, como nos enseña Primera de Samuel, por ejemplo, el pueblo no estaba sujeto al señorío del Señor. Y como el pueblo no estaba sujeto al señorío de Dios, cada quien hacía lo que bien le parecía. De modo que no podemos entender este relato bien si obviamos este aspecto. ¿Sí? Nos dice el texto que había un levita. Este no es el mismo levita del que venimos hablando en el capítulo 18 ni el capítulo 17. Este es otro levita. Pero sabemos, hermanos, que los levitas representaban el entendimiento de la adoración a Dios. Ese era el deber de los que eran levitas. Estaban encargados de los asuntos del templo, estaban encargados de la adoración y eran considerados líderes espirituales. ¿Ok? Pero este líder espiritual decide tomar por mujer tomar una concubina por mujer. ¿Ok? Y hermano, el tema del concubinato es un poquito confuso, es un poquito difícil, pero una concubina viene a ser como una esposa de segunda categoría. El concubinato era común en el antiguo Medio Oriente, en todas las culturas, y no era foráneo tampoco al pueblo de Israel. De hecho, fue muy común en el patriarcado y también lo fue en el periodo de los jueces. Aún tenemos evidencia de concubinato, inclusive en la etapa de los reyes en la monarquía. Es importante notar, sin embargo, hermanos, que el propósito del concubinato por lo general era la de procurar descendencia, descendencia. Recordamos los casos de Sara, recordamos el caso de Jacob con Lea y las siervas de cada una en la gran competencia de quién da más hijos. Si recordamos nuestro tiempo en Génesis, la idea primordial era garantizar descendencia. Sin embargo, el concubinato siempre fue contrario al diseño divino. Siempre lo fue.
¿Ok? De modo que el ver este pasaje no debe ser en ningún momento una certificación de este tipo de conducta. Recuerden, hermanos, en aquellos días no había rey en Israel. Y este levita toma a dicha concubina. La razón por la que la toma como concubina y no como esposa varía mucho. Algunos consideran que no tenía para pagar el dote, así que como no tenía para pagar el dote, la tomó como concubina solamente. Algunos inclusive consideran que probablemente el levita tenía otra esposa y que esta vendría a ser la secundaria. La escritura no lo confirma, mis amados hermanos. Lo importante aquí a observar es que este caballero decide tomar a una mujer en una relación informal, denotando la condición espiritual en la que se encontraba el pueblo de Dios. ¿Ok? El versículo 2 nos muestra inmediatamente entonces a la primera persona que actúa como bien le parece, y en este caso es la concubina. Nos dice el texto, versículo 2, su concubina le fue infiel. El texto literalmente dice, actuó como una prostituta. Se asume, o se entiende, no se asume, se entiende que esta concubina cometió adulterio con otro hombre. Algunas versiones sostienen que aquí solamente una pelea marital y que ella se enojó con él. ¿Ok? Y lo hacen por una versión o una traducción al griego de la Septuaginta y algunas versiones al castellano. Creo que lo vi en la Nueva Traducción Viviente, sostienen que ella se enojó con él y por eso se fue. Pero quiero aclarar, hermanos, el texto en el hebreo dice, actuó como una prostituta, le fue infiel al levita. ¿Ok? Y no solamente le fue infiel al levita, sino que dejó al levita. ¿Ok? Probablemente hubo alguna conversación, probablemente hubo alguna discusión marital y ella dijo, me voy. ¿Ok? Y se fue a la casa de su padre, dice el versículo 2, en Belén de Judá, y estuvo allá 4 meses. ¿Ok? Este es el escenario donde comienza nuestro evento. De nuevo, no hay nada de esta relación matrimonial digno de imitar hasta ahora. ¿Ok? Solamente haciendo énfasis en que no había rey en Israel. Ahora, habiendo conocido a la pareja peculiar, lo segundo que quiero mostrarles, hermanos, es un gran ejemplo de hospitalidad en Belén. Versículo 3. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Por la reacción del levita, algunos consideran que es difícil creer que la concubina le haya sido infiel, porque a él, como ofendido, la ley lo amparaba.
Cuando alguien cometía adulterio, en la ley mosaica, estaba prácticamente sentenciado a muerte. ¿Ok? Y esa es la razón por la que algunos no creen que el levita o la concubina le fue infiel, porque él pudo haber hecho que la castigara. Pero de nuevo, hermanos, no voy a hacer suficiente énfasis. Recuerden cuál es el punto que hemos visto en todos los capítulos de Jueces hasta ahora. La ley de Dios no importaba mucho. Cada quien hacía lo que le daba la gana. Así que él decidió en este caso ir a buscarla, tratar de convencerla, tratar de que ella entendiera que él estaba por ella. Y hasta aquí eso parece muy loable, pero cuando leamos un poquito más adelante nos vamos a dar cuenta que no estaba tan por ella. ¿Ok? Pero este escenario de irla a buscar es como el autor de Jueces va construyendo el clímax que desea que usted y yo veamos de cuando un pueblo toca fondo. Note el versículo 4 conmigo. El hombre llega a la casa del suegro y viéndole el padre de la joven salió a recibirle ¿cómo? Note eso ahí, hermanos, gozoso. ¿Y qué hizo? Le detuvo su suegro, ¿ven? Está usando términos de matrimonio aquí inclusive. El padre de la joven y quedó en su casa ¿cuántos días? 3 días. Noten, hermanos, ¿qué estuvieron haciendo esos 3 días? Comiendo y bebiendo y alojándose allí. Al 4.º día, versículo 5, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse. Y el padre de la joven dijo a su yerno: conforta tu corazón con un bocado de pan y después os iréis. Y se sentaron ellos dos juntos y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón: yo te ruego que quieras pasar aquí la noche y se alegrará tu corazón. ¿Ok? Está pidiéndole que se quede otro día. Versículo 7. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro y volvió a pasar allí la noche. ¿Ok? Ya van 4 días que se quedó donde el suegro. Versículo 8. Al 5.º día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven: conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Versículo 9. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: he aquí, ya declina el día. Curioso, ya le había dicho que se quedara hasta que declinara el día, ¿no? Pero ya declina el día, quédate aquí, en otras palabras. Duerme aquí para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa. Ahora, hermanos, usted se puede hacer la pregunta: ¿por qué el Señor en su palabra inspirada pone este relato aquí del encuentro del levita con su suegro? Y hermanos, el Señor quiere prepararnos para un contraste referente a la hospitalidad, ¿sí? Lo primero que nos está recordando el autor aquí es precisamente cuál es el concepto correcto acerca de la hospitalidad. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, las narraciones históricas nos brindan una idea de qué es ser hospitalario, y lo hacen a través de ejemplos positivos y ejemplos negativos. Y de hecho, este relato que tenemos aquí nos lo muestra: el ejemplo positivo
y el ejemplo negativo. ¿Sí? El padre de la novia, o de la esposa, o la concubina, mejor dicho, fue un gran huésped, fue un buen huésped. ¿Okay? Un poquito insistente, pero fue un buen huésped. Porque la hospitalidad en el antiguo Oriente comprendía ofrecer un lugar de descanso, la oportunidad de lavarse, proveer comida y bebida, proveer comunión y proveer inclusive seguridad. Eso era lo común en esa época. Ahora, hermanos, este concepto de hospitalidad no es foráneo o solamente relacionado con el Antiguo Testamento, sino que va ligado también al mandato que tienen todos los creyentes. El concepto es válido y útil, necesario, mejor dicho, aún para nosotros hoy. Acompáñenme, por ejemplo, Romanos capítulo 12, versículo 13. Pablo está diciéndole a los romanos cómo deben ser los creyentes a la luz de la renovación de su entendimiento. Romanos capítulo 12, versículo 13 dice: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando ¿qué cosa, hermanos? La hospitalidad. Los creyentes estamos llamados a ser hospitalarios. Acompáñenme de igual manera a Hebreos capítulo 13, versículo 2. La exhortación del autor de Hebreos es similar. Dice la palabra del Señor: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. ¿Ok? Todo esto para recordarnos, amados hermanos, que un distintivo de aquellos que somos creyentes, aquellos que decimos ser del pueblo de Dios, debe ser la hospitalidad, refiriéndose específicamente al trato al prójimo, ya sea creyente o no. ¿Ok? Un trato amable, un trato de cuidado, de ayudar en la dificultad y ayudar en la necesidad. ¿Sí? Un pasaje más en esta misma línea, Primera de Pedro, capítulo 4. Manda el apóstol Pedro a la iglesia. Versículo 9, Primera de Pedro 4:9 dice: hospedaos los unos a los otros, ¿cómo, hermanos? Sin murmuraciones. ¿Sí? Vemos entonces que hay algo que se nos quiere mostrar aquí. El autor de Jueces está construyendo el clímax de la historia para nosotros. Y lo hace primero mostrando un ejemplo positivo de hospitalidad. Eso es lo que vemos en el caso del suegro del levita. ¿Ok? El suegro del levita no pudo tratarlo mejor. Daba la impresión de que no quería que se fuera. ¿Ok? Buen huésped. Sin embargo, mi tercer punto es cuando la ironía golpea. Vayamos al versículo 10. Antes de leer el versículo 10, permítanme leerle la definición de ironía. Según el Diccionario General de la Lengua Española, Vox. Una ironía es una situación o hecho que resulta ser totalmente contrario a lo que se esperaba o que marca un fuerte contraste con ello. ¿Ok?
El viaje de vuelta de Belén a Efraín tenía de camino la ciudad de Jebús, que conocemos como Jerusalén, y dos ciudades benjamitas, Gabá y Ramá. ¿Ok? Lea conmigo el versículo 10. Mas el hombre, refiriéndose al levita, no quiso pasar allí la noche. ¿Ok? Sino que se levantó y se fue. Y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. ¿Ok? Versículo 11. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho. Y dijo el criado a su señor: ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos, para que pasemos en ella la noche. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que debemos notar aquí, mis amados hermanos? Es que esta no debió ser nunca una ciudad jebusea. ¿Cómo lo sabemos? Jueces capítulo 1, versículo 21. Dice de la siguiente manera: mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. ¿Ok? Vemos ahí, hermano, entonces que como resultado de la desobediencia del pueblo de Dios, los hijos de Benjamín quedaron habitando junto con los jebuseos. ¿Sí? Había una nación y un pueblo pagano en medio del pueblo de Dios. Entonces, entendiendo esto, la respuesta del levita suena lógica y probablemente normal. ¿Qué dice el versículo 12 de nuestro texto? Y su señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabaa. Y dijo a su criado: ven, sigamos hasta uno de estos lugares para pasar la noche en Gabaa o en Ramá. ¿Ok? Probablemente, hermanos, usted y yo hubiéramos hecho lo mismo. Sin duda alguna, hubiéramos preferido pasar la noche entre el pueblo de Dios que entre los paganos. Pero es precisamente aquí, hermanos, donde golpea la ironía, porque lo que sucedió en Gabaa fue precisamente lo contrario a lo que esperaba el pobre levita. Lo que no sabía el levita era que había personas peores que los jebuseos entre el pueblo de Dios. Lo cual nos lleva a ver entonces la hospitalidad en Gabaa. Versículo 14 del capítulo 19. Pasando pues, caminaron, y se les puso el sol junto a Gabaa, que era de Benjamín. Noten ahí, tribu de Benjamín. ¿Sí? La noche los agarró justo cuando llegaron a Gabaa. Y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabaa. Y entrando se sentaron, ¿dónde, hermanos? Se sentaron en la plaza de la ciudad. Pero ¿por qué se tuvieron que sentar en la plaza de la ciudad? Porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche.
¿Ok? Y hermano, esto no es un relato similar al de María y José que no encontraron lugar en el mesón. No, no, no. Esto no es lo que está pasando aquí. Sino que llegaron estos hermanos, digámoslo así, y nadie le importó por ellos. Eso en términos generales lo que se nos está diciendo aquí. No encontraron entre sus hermanos quienes los hospedaran. De hecho, hermano, la plaza no era un buen lugar de refugio para los viajeros. Pero pasar la noche allí era su única opción, porque no había nadie hospitalario en la ciudad de Gabá. ¿Ok? Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, precisamente quien asistió y hospedó al levita tampoco era benjamita. Nota el versículo 16. He aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, trabajando todo el día, el cual era ¿de dónde? ¿Ok? Era coterráneo con levita y moraba como forastero en Gabaa. Pero note el énfasis que hace el autor de Jueces. Pero los moradores de aquel lugar eran hijos de... ¿Ok? Hermanos, noten ahí cómo el autor nos está haciendo ver. Dios quiere que veamos que hay un grave problema con los benjamitas aquí. ¿Sí? Quien ayuda aquí no es de Benjamín. Versículo 17. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo: ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y él le respondió: pasamos de Belén de Judá, la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Nosotros, versículo 19, tenemos nuestra paja, tenemos nuestro forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva y para el criado que está con tu sierva. No nos hace falta nada. ¿Ok? Está diciendo que él no iba a hacer carga para nadie, pero aún así nadie lo quiso hospedar. Versículo 20. Y aquí vemos de nuevo un buen ejemplo de hospitalidad. El hombre anciano dijo: paz sea contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal de que no pases la noche ¿dónde? En la plaza. Y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Ven ahí, el anciano cumple con los deberes hospitalarios. Y hermano, también considero que él sabía el peligro al que se encontraba expuesto el levita cuando le dice: cualquier cosa con tal de que no te quedes en la plaza. ¿Ok? Así que vemos el contraste primeramente. Un buen ejemplo de hospitalidad y de quienes dicen ser pueblo de Dios, mostrando todo menos hospitalidad. Pero aún falta la cereza del pastel. Versículo 22. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, note, hombres perversos, rodearon la casa golpeando a la puerta y hablaron al anciano dueño de la casa diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él
yo os las sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca. Permítame hacer una pausa ahí, hermanos. Ese parezca que vemos aquí en el hebreo original suena más como hagan lo que parece bien delante de sus ojos. Que se puede entender, hagan lo que bien le parezca, pero la intención del autor de Jueces es que podamos ver dónde termina el que cada quien haga lo que bien le parece. ¿Ok? Versículo 24 continúa diciendo: y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre su concubina, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Ok, hermanos, hasta aquí tenemos que ver también qué es lo que nos quiere mostrar el Señor, qué es lo que está diciendo el autor de Jueces. Y aquí es imposible no notar la similitud con un evento similar en la historia, que también se da en un capítulo 19, pero en el libro de Génesis. Y para desventaja, digámoslo así, de la concubina, la única diferencia que encontramos es que aquí no había ángeles para salvar a los involucrados en este asunto. Pero ¿qué es lo que está diciendo el autor de Jueces aquí, mis amados hermanos? Está mostrando un pueblo que tocó fondo. Está diciendo el autor de Jueces: aquí en Benjamín tenemos Sodoma y Gomorra. Aquí, entre el pueblo de Dios, se está dando algo que nunca antes se había visto. De hecho, es lo que dice el versículo 30 de nuestro texto, que algo como lo que sucedió en Gabaa no había sucedido nunca en Israel desde que salieron de Egipto. Está diciendo: tocamos fondo. Ahora, hermanos, ¿por qué es esto? Permítame pedirles que me acompañen a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Este pasaje es muy conocido. Pero quiero llamar su atención a ciertos textos o ciertos versos del pasaje. Versículo 18 de Romanos 1 dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Ok? Quiero que se salten al versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, ¿qué hicieron? No le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Ok? Hay un rechazo del señorío, del gobierno benevolente de Dios, que va a concluir, hermanos, en juicio de Dios. Versículo 24, y noten quién es el que hace las acciones. Por lo cual también Dios los
entregó ¿a qué cosa? A la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a quienes, a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Note, hermanos, Dios los entrega. Este es un acto de juicio. Lo entregó a lo que le gustaba, ¿sí? Y llevó inclusive al deshonrar sus propios cuerpos. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Ok? Vayan viendo el hilo conductor, hermanos, porque eso muestra el problema de nuestra sociedad. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ven el hilo conductor, hermanos, ¿qué lugar ocupa Dios? Define nuestra vida espiritual, uno, y también define nuestra vida en sociedad. ¿Ok? Y como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y hay una lista aquí amplia, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con lo que la practican. Pasaje difícil de leer. Explica mucho de nuestra sociedad hoy. Sin embargo, hermano, permítame hacer la siguiente tesis. La palabra de Dios no está tan preocupada por el mundo como lo está de cómo se comportan los que decimos ser hijos de Dios en el mundo. Y lo que aquí es llamativo, lo que aquí habla de que se tocó fondo, es precisamente que todo el mundo diría, bueno, eso es normal en el mundo. Cuando leemos Romanos 1, 18, todo, sí, ese es el mundo. Pero lo que se nos está diciendo aquí en Jueces es que esto estaba sucediendo dentro de la comunidad del pacto, dentro de aquellos que decían ser el pueblo de Dios, donde realmente debe haber preocupación. Voy a ponerle un ejemplo. Saben ustedes, hermanos, que ya hay denominaciones que en algún momento se consideraron ortodoxas, aprobando o dándole el beneplácito a la homosexualidad. Hay iglesias promoviendo o anunciando en sus páginas web que son gay friendly. ¿Saben qué significa gay friendly?
amistosos o aceptantes del homosexualismo. Pero no desde el punto que usted dice o pensaría, hermano. Es como de que aquí estamos de acuerdo con ese estilo de vida. Eso es lo que sucede cuando se le da la espalda a Dios. En Canadá, hace 2 semanas más o menos, se aprobó una ley, su nombre es C4, la pueden buscar, y la ley buscaba condenar todo tipo de terapia de conversión. ¿Qué es terapia de conversión? En una época mala, digámoslo así, se trataba de disuadir a los que estaban viviendo vidas en pecado por la homosexualidad, usando métodos un poco invasivos, algunos hasta peligrosos, electroshock, todo tipo de cosas trataron de hacerle a personas en algún momento, buscando alejarlos de ese pecado, lo cual no estuvo bien, porque la solución de ese pecado es la solución de todos los pecados. Pero ¿qué dice el gobierno de Canadá? Que decirle a una persona que la homosexualidad es pecado es terapia de conversión, y un pastor o alguien que haga eso puede ser preso, puede estar preso hasta por 5 años. ¿Ok? Pero eso es el mundo, decimos nosotros. Pero lo triste es que hay quienes dicen, tal como el pueblo de Benjamín en este momento, que eso estaba bien. Se sentían bien. Eso es lo que era agradable a sus ojos. Eso es lo que vemos en este escenario, mis amados hermanos. Tenemos Benjamín. En la tribu de Benjamín tenemos a Sodoma y Gomorra. Y note cómo describe el autor de Jueces a estos hombres perversos. El término en el hebreo es hijos de Belial. Y la intención aquí es hacernos ver que son hombres abominables, hombres malvados, hombres inmorales y hombres rebeldes. El pueblo de Dios había tocado fondo. ¿Recuerdan cuando comenzamos el libro de Jueces? Que después que murió Josué se levantó una generación que no conocía al Señor. Pero este era el pueblo del pacto. Este era el pueblo que Dios había separado para sí, pero que había rechazado el gobierno de él. Permítanme leerles versículo 27 de nuestro texto. Porque la situación de Benjamín, hermanos, se puede atribuir a toda la nación. No hay nadie en este relato que se salve del escrutinio. ¿Ok? Versículo 27. Y se levantó por la mañana su señor. Ahora, hermano, es interesante cómo el autor aquí pone la palabra su señor, porque puede dar la impresión de que esté mostrándonos cómo veía el levita a la concubina como su propiedad. ¿Ok? Y ¿saben qué otra palabra me llamó la atención también aquí, hermanos? Y se levantó por la mañana y abrió las puertas de la casa. Pueden pensarlo por un momento, hermanos. Fue él que decidió sacar a la concubina.
¿Ok? Su trabajo era, en teoría, proteger a la concubina. Eso es lo que hace un hombre. ¿Sí? Efesios 5 nos recuerda que los hombres o los esposos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo Cristo amó a la iglesia, hermanos? Entregando su vida por ella. ¿Ok? Ese es el ejemplo, esa es la referencia. Pero aquí el levita estaba pensando, yo voy a salvar mi vida. Y para salvar mi vida, que muera ella. ¿Ok? Ese era Israel en ese momento, hermanos. Y es contrario al ejemplo que vemos en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, inclusive, habiéndole sido infieles al Señor, siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros y nos ama por siempre. Él cuida a su iglesia, sostiene a su iglesia, limpia a su iglesia. Ese es el ejemplo que vemos de Cristo. Pero el levita no entendió el ejemplo. Así que él decide entregar a la concubina. Y no solamente la entrega, sino, como les mencioné, él se fue a dormir. Él pasó la noche. Y hermano, traté de leer ese pasaje y ponerme a pensar qué hubiera hecho yo en una circunstancia semejante. Y traté de poner tantos escenarios en mi cabeza. Pero lo último que yo hubiera podido hacer en una circunstancia así es irme a dormir. Pero el texto nos dice, y se levantó por la mañana y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y note aquí que la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Y noten cuáles son las primeras palabras que salen de la boca del levita. Levántate y vámonos. Hablemos de piel de cocodrilo, ¿no? Levántate y vámonos. Y aquí inmediatamente podemos ver qué lugar ocupaba en su vida realmente esta joven. Pero ella no respondió. Y es probable que ya estuviera muerta. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. ¿Ok? 12 pedazos y se la distribuyeron a las 12 tribus. ¿Con qué intención, hermanos? Esto se podía decir que esta era una declaración de guerra. El levita quería que se hiciera justicia a su causa, a pesar de todo. ¿Ok? Hermanos, ¿cuál es la lección para nosotros aquí? ¿Por qué está este relato tan difícil de tragar aquí? Es para que podamos comprender que fuera del gobierno soberano de Dios no hay felicidad, no hay sociedad perfecta. A pesar de lo que digan los progresistas, de que sin cristianismo la ciudadanía florece, es todo lo contrario. Es total y absolutamente todo lo contrario.
Y principalmente el pueblo de Dios es quien debe reflejar en su día a día su llamado. Hay una canción que nos gusta cantar a veces. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. Y ciertamente somos un pueblo especial. Pero tenemos una vocación. Y nuestra vocación es anunciar el reino de quien nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dicha vocación implica sujeción a aquel que nos llamó. Dicha vocación implica obediencia a aquel que nos llamó, aquel que nos salvó. Porque si vemos este relato, hermanos, de este tipo de conducta fue la que nos salvó el Señor en Cristo Jesús. Usted y yo no somos muy diferentes a los de Gabá. Usted y yo no somos muy diferentes a los que están en el mundo. La única diferencia es que Cristo nos salvó. Y es la única esperanza. Acompáñenme a Mateo capítulo 6, versículo 10. Esta es una porción de la oración modelo. Y creo que el libro de Jueces nos ayuda a meditar en la oración modelo. Y le haría la pregunta, hermanos que me escuchan, si esta es nuestra oración. El Señor está diciéndole a sus discípulos que cuando oren así. Y en el versículo 10 dice: venga tu reino, y no termina ahí, ¿verdad? Dice: hágase, ¿qué voluntad? Tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Oramos así, hermanos. Esa es nuestra oración. Permítame decirle, el reino de Dios se ha acercado en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Pero como hemos mencionado en muchas ocasiones, no hay reino sin rey. No hay reino sin rey. Cristo es el rey. De modo que la voluntad que debe prevalecer no es la mía, sino la del rey. Precisamente porque cuando hacemos nuestra voluntad, las cosas terminan mal. Esa es precisamente la lección. Estamos tan acostumbrados a acercarnos al Señor para que Él haga nuestra voluntad, cuando somos nosotros los que deberíamos sujetarnos a la suya. Dios nos ayude, hermanos, a que podamos comprender lo importante de vivir en la práctica un cristianismo que entiende la soberanía de Dios. Muchos de nosotros diremos: ¡oh, qué escándalo en Gabá! Muchos de nosotros nos escandalizamos cuando vemos las noticias y escuchamos los eventos que se puedan dar. Pero aún así, rechazamos la soberanía de Dios en nuestra vida. Y si rechazamos la soberanía de Dios en nuestra vida, no somos diferentes a ninguno de los personajes aquí leídos. Seríamos exactamente iguales. Dios nos ayude, hermanos, a que podamos correr al Rey de Gloria
al Rey de Paz, que podamos encontrar en Jesús la guía para poder caminar conforme a la voluntad del Señor, y que puestos los ojos en Él podamos ser vencedores en este caminar. Lo cantamos hace un momento, cómo debe marchar la iglesia, puestos los ojos en su Señor. Y quiero que sepan, hermanos, ni siquiera nosotros estamos exentos al juicio de Dios. Por tal razón, debemos estar firmes y constantes, haciendo la obra del Señor siempre, recordando que nuestra labor en el Señor no es en vano. Recordando, hermanos, también que debemos exhortarnos todos al amor y a las buenas obras, y eso implica inclusive llamarnos la atención cuando sea necesario. Ese es el trabajo de la iglesia local. La próxima semana vamos a poder observar el juicio de Dios sobre la ciudad de Benjamín, y veremos que el nombre del Señor no puede ser burlado. El Señor le bendiga ricamente, hermanos. Oremos.